promesa del Señor mías son. En la Biblia yo las leo y yo sé. Las promesas del Señor mías son. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, vamos a leer en el primer libro de la Biblia. Génesis vamos a leer. Génesis capítulo 2. Y tenemos las palabras que el Espíritu Santo nos quiere mostrar en este segundo mensaje. Y podemos decir que es también el último mensaje de la enseñanza de estas reuniones especiales. Porque va a haber un evangelio para dar a conocer la obra del Señor Jesucristo a las personas que viven sin Él, sin esperanza. Génesis capítulo 2, su versículo es el versículo 8. Génesis capítulo 2, es su versículo 8, y dice la palabra: Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Solamente vamos a leer un versículo de este capítulo. Siempre, hermanos amados, agradecemos a Él, a nuestro Dios, por nuestra vida que Él nos concede, porque de un minuto a otro minuto podemos nosotros pasar a la presencia del Señor. ¿Por qué lo decimos? Porque hemos tenido experiencias. Platica uno hoy con el hermano, con la hermana, a unos minutos se oyen: ya falleció el hermano fulano de tal o la hermana. Entonces, de una hora, hermano y hermana, de una hora para con otra, es mucho tiempo. Pero Dios nos ha concedido que nosotros nos acerquemos para oír la palabra bendita de Él muy de cerca. Y ojalá, hermanos amados y hermanas, que nosotros nos propongamos con un interés ferviente, con un buen deseo de oír la palabra de Él. Ya oímos un mensaje, ¿verdad? Pero el mensaje, cada mensaje que se da, se va a la historia de nuestra vida. Y si nosotros logramos aprender una palabra, y más si aprendemos unas palabras, es un gran beneficio en nuestra vida espiritual. La palabra dice aquí: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Sigamos o seguimos viendo lo que Dios es en el principio, porque nosotros tenemos que pensar, presentar a Dios, al Señor Jesucristo, en el inicio del mensaje, y como oíamos, ¿verdad?
que no venimos a oír cosas materiales, no. Más venimos a oír, a concretar nuestra mente en lo espiritual o en lo celestial. Aquí vemos a nuestro Dios bendito cuando formó o cuando plantó un huerto en el Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado a Adán. Pero ahora lo vamos a entender conforme la guianza del Espíritu. También ha plantado un huerto en este lugar, pero que ahora ya no es en Edén. Entendámoslo muy bien. Ya no es en Edén. Este huerto está establecido, está plantado en este lugar de Canaán, en una tierra fértil, en una tierra preparada, en un campo preparado, que en nuestra mente es calificado como un huerto. Y empezamos a ver los árboles como están. Vamos a ver, dice, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén. Ahora no es en Edén. Espiritual, la asamblea del Señor aquí. Nuestro hermano, 55 años de servir al Señor. Por la mañana hablábamos con el hermano siervo del Señor. Ya voy atrás, decía yo, 49, 48. Yo también le decía, o su servidor le decía, también estamos alcanzando unos días para alcanzar nosotros también el número 48 de haber alcanzado al Señor, porque su servidor se convirtió al Señor muy jovencito, de 13 años. Pero ahora fui plantado en un huerto. Somos plantados o somos puestos en un huerto. Cada hermano, cuando fue alcanzado por la gracia del Señor, vivíamos la incredulidad, pero cuando alcanzamos al Señor en nuestra vida, nosotros pudimos pertenecer a un huerto plantado. Cuando nuestro hermano que está cumpliendo o que lleva 55 años de servir al Señor, cuando fue colocado en ese huerto, dice la palabra, y puso allí al hombre que había formado. En la vida antes de haber conocido al Señor, el hombre y la mujer es una criatura. Como se puede entender, la Escritura dice que también es visto como un viejo hombre o la vieja mujer. ¿Estamos entendiendo? Cuando llegamos al conocimiento del Señor Jesucristo, empezamos a ser participantes de la iglesia, y ya no criatura, sino hijo. Pero un hijo, hermano y hermana, un hijo ahora que podemos sentir que estamos puestos en un huerto para dormir, para descansar, para perder el tiempo. No es así. No es así, hermano y hermana. Si estamos colocados en un huerto, dice la palabra, y puso allá al hombre que había formado. Cuando nuestra vida material se forma en una vida espiritual, cuando llegamos al Señor, somos formados a una vida espiritual. Hay cambio en nuestra vida y ya no somos el viejo hombre, ya no la vieja persona, el viejo humano, ya no, sino somos nuevos en el Señor. ¿Y cuáles son los frutos que empezamos a dar en el huerto, hermano y hermana? Los frutos que empezamos a dar cuando los convertimos, cuando somos entregados al Señor,
y empezamos a vivir en el huerto, desde ese momento empezamos a manifestar nuestros primeros frutos. Algunos hermanos, algunas hermanas empiezan a aprender sus himnos, empiezan a cantar y son ahora los primeros frutos de labios que confiesan el nombre del Señor en un himno. Empieza a dar su fruto a aquella plantita formada en aquel huerto. Nuestro hermano en este lugar, 55 años de estar dando fruto. Segura duda, hermano amado y hermana, cuántas cosas estos varones ya pasaron, porque según el tiempo que se va cruzando en la obra del Señor, cada año que se pasa es una experiencia en nuestra vida espiritual. Y de paso que hoy un poco podemos decir, algunos hermanos han dicho, la doctrina ha cambiado. No, hermano, hermana, la doctrina nunca cambia. Somos nosotros los que cambiamos. Nosotros somos los que cambiamos y ya no llegamos a seguir la doctrina que aprendimos o que vimos cuando fuimos alcanzados por el Señor. Ahora hay mucha diferencia, decimos nosotros, pero en nosotros, por allá una asamblea, ya empezó o ya empieza las divisiones, empieza ahora a aquellos árboles que están en el huerto a querer formar otro huerto que no está al conocimiento o al agrado de Dios. No, hermanos, debemos de sostener, de guiar, guardar la doctrina, ser guiados por la doctrina que hemos aprendido desde que nos convertimos hasta que el Señor dispone de nosotros, cada uno particularmente, o Él viene por la iglesia. Pero nuestro hermano, saber cuánto fruto. Ahora preguntémonos, hermanos, somos un árbol plantado en un huerto. Preguntémonos ahora, ¿cuántos frutos ya dimos, hermano amado y hermana? Porque muchas veces que nosotros seguimos con nuestro carácter, nuestra misma forma de vivir, y eso no le agrada a Dios, porque llegamos a ser una planta en el huerto que no damos fruto. Vamos a leer para que podamos entender las palabras de nuestro Dios. Cantares vamos a leer, capítulo 4. Las primeras palabras decían: y Jehová plantó un huerto y puso allí al hombre que había formado. Ahora vemos una fuente de huertos. Allá se veía, y Jehová plantó un huerto. Capítulo 4 de Cantares y su versículo 15. Subversículo 15. Fuente de huertos. Ahora ya son muchos. Fuente de huertos. Pozo de aguas vivas que corren del Líbano. Hermano amado y hermana, cuando nosotros logramos colocar nuestra mirada en el Señor y poder nosotros entender nuestra vida espiritual delante del Señor, dicen que nosotros en cada lugar, cuando habla fuente de huertos, una asamblea aquí en Camán, otra asamblea por allá, otra asamblea por allá. Total,
llegar a pensar cuántas asambleas hay, cuántas asambleas tiene Guatemala, el país de Guatemala. ¿Cuántas asambleas el país de México? ¿Cuántas asambleas el país de Estados Unidos? Fuente de huertos, una fuente, hermano y hermana, que nosotros podemos contemplar en cada lugar, pero que cada huerto ha tenido fuente que ha regado a ese huerto, pero ese huerto, ¿por qué? Porque se mantiene florecido, dando frutos verdes, varones vigorosos, varones de trabajo en la obra del Señor, varones que han sostenido, que han visto su vida, su caminata en su vida espiritual durante su tiempo. Fuente de huertos, pozo de aguas vivas que corren del Líbano. Hay una fuente, hermano y hermana, que ha corrido, que está corriendo y dejará de correr hasta cuando venga por su pueblo, que es el Señor Jesús. En Él está la fuente viva. Él es una fuente viva que riega los huertos, y los huertos son las asambleas del Señor en los países del mundo. Es el pueblo del Señor en los países del mundo. Pero ojalá, hermano amado y hermana, que seamos ahora árboles frutales, árboles que llevemos fruto en ese huerto, porque vamos a tener recompensa de nuestro trabajo. Hay hermanos en las asambleas, en su lugar, en su campo, en su huerto. Hay hermanos que están construyendo una sala, que están levantando un salón para conferencia, que están haciendo grandes edificios. ¿Para quién es la gloria? Es para el bendito Señor Jesucristo. Y nunca, hermano y hermana, digamos que ese tiempo o ese trabajo es perdido, porque, hermano, lo que hacemos de buena voluntad, hermana, también lo que hacemos de buena voluntad va a tener su recompensa. Y hay recompensas que Dios ha dado a los hermanos por trabajar en la obra del Señor. Cuando nosotros trabajamos en la obra del Señor con buena voluntad, Él nos recompensa, nos da. Al hermano le está concediendo una casa. ¿A cuántos hermanos les estará dando un terreno, un vehículo, después de ser una plantita fructífera en el huerto de nuestro Dios, en el campo que Dios nos ha dado para trabajar, hermano y hermana? Ahora podemos decir que tenemos recompensa, porque Él también sabe, hermano y hermana, darnos buenas cosas para que la gocemos. Qué bendición, ¿verdad? Lo que ha faltado en nosotros, hermano y hermana, es colocarnos en la fuente de huertos, para poder ver en nuestra vida bendiciones espirituales y materiales, y que muchas veces nosotros decimos: ya van a trabajar otra vez. No, hermanos amados, cuando los ancianos, cuando ellos dicen: hermanos, quédanse un momento, porque deseamos trabajar, deseamos contarles algo, seamos un pueblo dispuesto, decididos para dar una contestación buena. Y decir, cuando los hermanos dicen: hermanos, trabajamos
tenemos este pensamiento, tenemos otro. Como somos árboles, como somos plantas que estamos en el huerto de Dios, ahora viene nuestra buena respuesta. Decir, trabajemos, hermano, porque deseamos ensalzar, enaltecer, glorificar el nombre del Señor. Y cuando es así, vamos a leer el capítulo 5 de este mismo Cantares, versículo 1. ¿Qué es lo que pasa ahora? Dice aquí el bendito Señor, yo vine a mi huerto, oh hermana, esposa mía. Creámoslo, hermano y hermana, que Él llega a cada huerto. Él llega a Buenavista, llega allá a Capital, llega a las asambleas vecinas de este lugar, llega a San Marcos, llega en toda Guatemala, Estados Unidos y México a ver su huerto, cómo está ahí. Y dice la palabra, Él dice, he escogido mi mirra y mis aromas, he comido mi panal y mi miel, mi vino y mi leche he bebido. Miremos aquí, debemos de saborear la palabra del Señor en nuestra vida, hermano y hermana. Dice aquí el Espíritu Santo, yo vine a mi huerto, oh hermana, esposa mía. Qué bueno, ¿verdad? El Señor ha venido a este huerto, a este lugar, para ver cómo están los hermanos, para ver cómo está el hermano que ya 55 años de servir al Señor, para ver cómo está su huerto, si está dando fruto. Dice, yo vine a mi huerto, oh hermana, esposa mía. Pero dice, he recogido mi mirra. Califiquemos, hermano y hermana, que cuando dice, he recogido mi mirra y mis aromas, creámoslo, que estos propósitos, estas bendiciones, estas acciones que los hermanos están presentando en este lugar a nuestro Dios, nos estamos gozando porque Él, hermano y hermana, está recogiendo mirra, está recogiendo aromas de las plantitas de este huerto en este lugar de Camán 3. Nosotros no hemos llegado a pensar dónde estamos en nuestra vida espiritual. Estamos en un huerto, hermano amado y hermana, pero se requiere a que nosotros podamos pensar, podamos llegar, decir que es Dios en nuestra vida, porque en Génesis dice que había un río que salía y regaba las 4 partes del mundo o de la tierra, y ese río es el Señor Jesucristo, que también vive para siempre en nuestra vida, sustentándonos con la palabra bendita, con un río, hermano amado y hermana, que nosotros podemos contemplar en este santo libro, la palabra que nos da a conocer, que nos reprende, que nos ayuda a entender nuestra vida espiritual delante de nuestro Dios. Por eso, hermanos amados, estas reuniones especiales son gran ejemplo para todos los que estamos, para también los que nos ven, porque luego podemos decir que hay hermanos que han decidido, ha nacido en el corazón de ellos de llevar a cabo una reunión, pero ya no se hace, fallamos porque prometemos y no cumplimos, hermano amado y hermana. Es bueno cumplir. Vamos a llegar porque el tiempo nos va a marcar. Bendito el Señor, porque Él nos concede las palabras benditas. Hebreos capítulo 6 y versículo 14. La razón, hermano amado y hermana, que el Señor recoge
aromas, recoge mirra, porque el huerto ha crecido, el huerto permanece, o en el huerto hay fruto para que el Señor venga a recoger mirra y aromas. Pero esas aromas son la buena fama, el fruto que saca en el pueblo del Señor en cada lugar. Hebreos, dije, capítulo 6. Gracias a nuestro Dios. Hebreos capítulo 6. Y su versículo es, dice la palabra, versículo 12 al 14. A fin, dice, de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Versículo 13. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. ¿Cómo nos sentimos, hermano? A fin de que no os hagáis perezosos. Hay huertos, hermanos amados, está el huerto del Señor, están los huertos donde nosotros podemos trabajar para poder dar fruto, La palabra dice, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. 55 años de servir al Señor. ¿Cuántas cosas se habrán cumplido en esa vida de nuestro hermano? Bendito el Señor. Porque cuando Dios dice la palabra, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, como hizo la promesa a Abraham, nos los ha hecho a nosotros también, pero no se juró por otro, sino por él mismo, porque no había otro poderoso, todopoderoso, que nos puede ayudar, guiarnos, bendecirnos grandemente, dándonos una vida eterna en los cielos, mantenernos con una vida allá en el Señor eternamente. Pero la palabra dice, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia. Ninguno se puede quejar y decir, yo no he sido bendecido. Todos estamos bendecidos espiritualmente y material, y si no nos sentimos bendecidos, es porque hay en nosotros, como dice la palabra, a fin de que no os hagáis perezosos, es porque hay pereza, es porque hemos pasado el tiempo sin trabajar, no sentimos bendición en nuestra vida. Pero dice la palabra, de cierto te bendeciré con abundancia. Si de aquí para atrás no hemos llegado a dar fruto al Señor, ojalá que de aquí para adelante nuestra vida sea una vida de fruto en el huerto que Dios ha puesto en cada lugar. Hermano y hermana, gracias a nuestro Dios por las palabras que Él nos ha concedido en este mensaje. Él las bendiga en nuestro corazón.